cómo estábamos esperando que llegara este momento. Gracias a ti que nos escuchas cada mes en Radio Proverso, ya sea a través de iVoox o del canal de YouTube de nuestro programa, porque comenzamos hoy esta quinta temporada. 5 temporadas ya contigo, que se dice pronto, y vamos a llenar este programa de más arte, más historia, más arqueología y al fin y al cabo más cultura, porque estamos en Radio Proverso y Radio Proverso es la radio que es cultura. Me acompañan hoy en el programa María José Molina, Carolina Verdejo, Mercedes Páez y nuestro etimólogo de cabecera Tomás Sánchez Rubio. A la dirección del programa, como siempre, está Inma J. Ferrero y una servidora, Lourdes Páez. Comenzamos. Arrancamos este programa de la quinta temporada invitándote a sumergirte en uno de los cultos más misteriosos de la antigüedad, que era el culto al dios Mitra. Hace muchos años ya, cuando tuve la suerte de trabajar en el Museo Arqueológico de Córdoba, me fascinó la hermosa escultura que hay en el museo del Mitra Tauróctonos, que es una escultura de bulto redondo procedente de la villa romana de la llamada Fuente de las Piedras o la villa del Mitra, ¿no? En la localidad cordobesa de Cabra, que está en plena subbética. Lo había estudiado en la carrera de Historia del Arte como una de las esculturas más icónicas, más excepcionales, conservadas en todo el mundo, ¿no? En el mundo occidental, de este culto mistérico, ¿no? de Mitra, de origen persa. En la carrera nos habían comentado que este hallazgo pues había sido fortuito y que, bueno, pues que se encontró este Mitra cuando servía de una especie de escalón para subir, para ensillar a los caballos, ¿no? en una hacienda. Bueno, la verdad es que historias similares nos contaban en la carrera y que, bueno, no sabemos si eran reales o entran ya en el ámbito de la historia novelada, ¿no? Bueno, como aquella otra también que recuerdo de un ídolo oculado que un profesor nos dijo que estaba sirviendo como de maja de mortero, ¿no? A una señora en una casa sevillana cuando pues lo detecta un arqueólogo y sabía, ¿no? lo que tenía esta señora entre manos. Bueno, el caso es que Mitra, el Mitra de Córdoba, es realmente excepcional. Hay muy poquitos hallazgos escultóricos que tengan esa calidad y también ese nivel de conservación que tiene esta escultura, ¿no? Esta escultura gabrense. En el Museo del Louvre, por ejemplo, se conserva un bajorrelieve que fue descubierto en 1926, que es el de Fiano Romano, que es una localidad del Lacio. Ese bajorrelieve tiene 2 caras, es muy interesante, porque en una de ellas vemos ese mismo tema iconográfico de la tauroctonía, o sea, el Mitra sacrificando al toro, que es la misma iconografía que tiene la escultura de Cabra. Y bueno, también es de procedencia romana, como esta de Fiano Romano, la escultura de bulto redondo que conserva el Museo Británico de Londres. Estas 3, las del Louvre, las del Museo Británico de Londres y la de Cabra, ¿no? Que se conserva en el Museo Arqueológico de Córdoba, pues por así decirlo, son las 3 esculturas de Mitra mejor conservadas dentro de lo que es los límites, ¿no? Que alcanzó el Imperio Romano y que obviamente abarcaba zonas de Europa y de Asia, ¿no? Hay que decir que el culto al dios Mitra, que era un dios de procedencia oriental, un dios persa, se expande durante los primeros siglos del Imperio Romano por 2 factores. Uno, el propio atractivo que tenía el culto a Mitra, ¿no? Que promovía y prometía la salvación
de las almas más allá de la muerte, algo que lo que coincide con el cristianismo. Y por otro lado también un factor territorial, y es que el culto de Mitra se expande gracias a las legiones romanas. Luego explicaremos más detenidamente en qué consistía el culto, ¿no? o parte de lo que se conoce de ese culto, ¿no? de esas celebraciones en que consistía ese culto, porque es cierto que no nos han llegado testimonios directos que nos digan cuáles eran los rituales concretos, ¿no? del culto a Mitra. Volviendo a las legiones, el culto se propaga gracias a ellas, porque es un culto netamente masculino, ¿no? Las mujeres estaban excluidas totalmente del culto a Mitra. Grosso modo, los adeptos a este culto mitraico debían pasar por una serie de grados de iniciación, cuyo desarrollo llevaba aparejado también una serie de valores, por así decirlo, masculinos o asociados a la masculinidad, como era la fortaleza, la valentía, ¿no? el compañerismo, también la disciplina, ¿no? Que es muy compatible, por otro lado, con lo que es la propia disciplina del ejército, ¿no? de la dinámica del ejército romano. También pues parece que se ejercía violencia física sobre los adeptos al culto mitraico, para poder pues doblegar la voluntad de estos adeptos y también aumentar la resistencia física y la fortaleza, y en esto también coincide, ¿no? con la dinámica de las legiones romanas, ¿no? Este tema de que el culto mitraico tuviera tanta aceptación entre los legionarios hizo, por tanto, que se expandiera por todos los confines del imperio, como decíamos, desde Britania, ¿no? hasta pues, lo que es la actual Siria, ¿no? Luego seguiremos hablando del culto a Mitra y de estas similitudes, por ejemplo, con el cristianismo, de la que hemos dado una pinceladita. Pero antes saludamos de nuevo a nuestra compañera, la conservadora de museos y también investigadora, María José Molina. ¿Qué tal, María José? Espero que las vacaciones pues hayan sido fructíferas y hayas por lo menos descansado. Bienvenida, compañera, a esta nueva temporada de In Ictu Oculi. Hola, Lourdes. Bueno, qué ganas teníamos de que llegara este momento. Por fin, después de este merecido descanso, volvemos cargados de energía y yo por lo menos con la ilusión puesta en este nuevo programa. Comienzo y, como siempre, envío un abrazo al resto de mis compañeros y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan. Como ya es costumbre en mí, quiero hablarles hoy de dos personajes que tienen una clara vinculación granadina, aunque además, en esta ocasión, les tengo que decir que también tienen fuertes lazos con Sevilla. Hoy no les hablo de una artista mujer, sino que les voy a hablar de dos hombres. En este caso son los hijos del célebre humanista sevillano Antonio Martínez de Cala y Xarana, más conocido como Eli Antonio de Nebrija, el primer humanista hispánico célebre por su gramática castellana, primera escrita en una lengua europea moderna, y célebre también por ser el principal introductor del Renacimiento en nuestro país. Ellos son Sebastián y Sancho de Nebrija, quienes no solo fueron continuadores del legado del padre, sino que son dos figuras fundamentales para entender la historia de la imprenta, no solo en Granada, sino también en Andalucía. Bueno, espero que mi aportación al programa de hoy sea del agrado de los amantes del libro antiguo, ya que les voy a hablar de un arte, en este caso el de la imprenta, que desempeñó un papel crucial en la historia de Granada y que ha sido clave para la difusión del conocimiento, la cultura y el desarrollo de nuestra sociedad. Pues bien, les cuento.
Sebastián y Sancho de Nebrija son el segundo y el tercer hijo, respectivamente, de los 9 hijos que tuvo el gran humanista. Ellos fundaron en Granada una imprenta que, aunque no fue la primera en establecerse en la ciudad, sí que fue la primera en tener mayor continuidad y en tener prestigio a nivel internacional, de tal manera que convirtieron a Granada, como se ha dicho en alguna ocasión, en una potencia exportadora de textos en castellano. Bueno, aunque falta todavía un estudio exhaustivo de la actividad de este taller, la imprenta de los Nebrija parece que tuvo una primera ubicación en el Albaicín. De esa primera ubicación se trasladaron definitivamente al conocido Pago de Aidanamar, donde los Nebrija tuvieron una gran almunia, muy cerca, para quien no conozca la zona de la Cartuja de Granada, y muy cerca también del actual campus universitario, donde todavía, fíjense qué curioso, se conserva una calle con el nombre de Callejón de Lebrija, que nos recuerda la ubicación que tuvo en el pasado tan insigne establecimiento. Situémonos en el tiempo. Bueno, veamos. Tenemos para ello que retroceder nada más y nada menos que 500 años y viajar a un momento estelar en la historia de Granada. Se conoce que la llegada de los hermanos Nebrija se produjo en 1532, justo 10 años más tarde del fallecimiento del padre, que tuvo lugar en 1522. Ambos hermanos habían seguido los pasos del padre y habían estudiado humanidades. La vida de Sebastián y Sancho había sido siempre una vida que había ido unida y de la mano. Por ejemplo, cuando Sancho estuvo destinado a la isla de Tenerife, su hermano lo acompaña y los dos abandonan juntos la isla en el verano de 1525, más concretamente en el mes de agosto, cuando el emperador Carlos V nombra a Sancho gobernador de los presidios de Orán. Esto será por un breve periodo de tiempo, puesto que ya en 1532 se les sitúa a ambos en la ciudad de Granada, donde Sancho, que era siempre el más adelantado, había conseguido una plaza de oidor de la Real Chancillería. Este dato de la fecha de la llegada de los hermanos Nebrija a la ciudad de Granada es un dato muy importante, ya que este no va a ser un año cualquiera. Este año marca un hito en la historia de nuestra ciudad. Los Nebrija aterrizan en Granada en un momento crucial política, religiosa y culturalmente hablando. Habían transcurrido 40 años de la conquista de Granada y la ciudad se encontraba inmersa en un profundo proceso de castellanización y de fuerte transformación. La demolición de antiguas mezquitas y otros edificios iba dando paso paulatinamente a nuevas edificaciones que eran estratégicas. Estamos hablando de construcciones como la Capilla Real, la Catedral, el Palacio de Carlos V. Curiosamente, la curia se culmina precisamente el año de la llegada de los Nebrija a Granada. Coincide a todo esto con el establecimiento de la Real Chancillería de Granada. Y el dato, en definitiva y en resumen más importante, es que los Nebrija llegan el año en el que se funda la Universidad de Granada, con sus 5 primeras facultades. Sancho y Sebastián emprendieron al poco tiempo de su llegada a Granada la tarea de montar su propia imprenta. Estos dos verdaderamente eran emprendedores. Tenían la idea de destinarla preferentemente, aunque no en exclusiva, pero sí preferentemente a la publicación de las obras de su padre. Ellos se quejaban que la obra del padre en las sucesivas impresiones había ido perdiendo calidad. Por decirlo de algún modo, sentía que estaba adulterada, que se le habían ido haciendo añadidos, recortes. Estaban en la línea de poder editar ellos mismos la obra del padre. Primero, para ello, tenían que disputarle a la Universidad de Alcalá de Henares la propiedad de los manuscritos, porque estaban allí depositados. Una vez obtenidos los papeles, los hermanos Nebrija lograron que Carlos V les otorgara el privilegio de impresión de las obras por 3 vidas de su padre. Los Nebrija, atención al dato, los Nebrija imprimían bajo la expresión latina de cum imperial privilegio,
que traducido al castellano, y me tendrá que corregir Tomás seguramente, sería algo así como con privilegio imperial. Un privilegio que pasaría más tarde, de hecho, a ser disfrutado por los herederos de Sancho y Sebastián, que además consiguieron en 1544 la prórroga vitalicia de por vida a Antonio, el hijo mayor de Sancho, que va a ser el continuador de la imprenta una vez que mueren el padre y el hijo, y que continuará también más tarde con otra imprenta en Antequera. Bueno, como anécdota, contarles que hasta 5 generaciones detrás del humanista explotaron los derechos de la obra y impresión del autor. Pues vamos a ver. Recién llegado a Granada, con una flamante universidad que acababa de abrir sus puertas, ya con los manuscritos paternos bajo el brazo que habían conseguido por fin, es el momento en el que tienen a bien los dos hermanos asociarse y poner el capital para fundar una imprenta. Digo capital porque ellos son, entendámoslo, son socios capitalistas, no se pusieron obviamente manos a la obra a imprimir. Ellos tenían la intención de dar esplendor a la obra paterna y querían seguir la estela de las bellas ediciones salidas de las grandes imprentas italianas y de camino, obviamente, pues sacar rédito al legado que habían recibido. Parece que Sancho, que por aquel entonces era oidor de la Real Chancillería de Granada y que de hecho más tarde llegaría a ascender a alcalde del crimen, Sancho no quería que se le vinculara o que costase su vinculación con el negocio. Por lo que los nombres de los dos hermanos no nos los vamos a encontrar nunca en las ediciones salidas de la imprenta de Granada, de los hijos de Nebrija. La fórmula que ellos van a emplear para identificar el taller sin darse a conocer es uno de los datos que para mí es más interesante. Ellos van a utilizar una serie de elementos muy característicos que aparecen en sus libros, que los distinguen de cualquier otro, pero sin mencionar sus nombres. Veamos. Por un lado, los Nebrija usan un lema como pie de imprenta, con una frase en latín, de nuevo vuelvo a echar mano de Tomás, nuestro etimólogo de cabecera. La frase en latín que aparece como lema de los Nebrija va a ser apud inclitam garnatam, que pronto pasa a ser definitivamente apud inclitam granatam, que si no me equivoco sería algo así como en la gloriosa Granada, y que indica que la obra fue impresa en esta ciudad. Un lema que el experto Alfredo Vilchez, que es autor del estudio más exhaustivo que hasta ahora se ha escrito sobre la historia de la imprenta en Granada, considera que va a ser uno de los pilares de modernidad de la imprenta de este taller y de matiz europeo. Este lema como pie de imprenta se acompaña de una marca o escudo de taller, lo que se conoce como el colofón del libro, que como su nombre indica aparece al final de la edición y que de hecho le hizo famoso internacionalmente. Como anécdota les cuento que hasta les plagiaron el escudo. Esto luego les voy a dar más detalles. Vamos a ver una segunda versión simplificada de este escudo, y es la versión que nos vamos a encontrar en casi todos los libros. Es muy reconocible, y digo veamos, aunque sea figuradamente, porque obviamente no nos vamos a tener que imaginar. Este escudo aparece enmarcado por una orla tipográfica y va acompañado de una serie de elementos textuales, y comenzaremos con el que es más destacado de todos ellos. En el centro aparece una letra Y, que como ustedes bien saben es el símbolo de Isabel la Católica. No nos olvidemos que Nebrija le dedicó su primera gramática castellana a la reina Isabel. Y esta Y, además, es un símbolo que está asociado con la escuela pitagórica y obviamente con la figura de Pitágoras, que quien se cree que la inventó. Es la llamada litera pitagórica, la Y pitagórica, que es un símbolo que representa los dos caminos que una vez alcanzada la edad adulta, la persona tiene que elegir en la vida. Por un lado, veamos, está el camino del vicio,
Ese trazo de la izquierda que es más ancho y obviamente que va en caída, como no puede ser de otra manera. Y por el otro lado estaría el camino de la virtud. El camino de la virtud es el trazo de la derecha en la Y, imaginémonos el vástago central y el trazo de la derecha más estrechito y ascendente que sería el camino de la virtud. Esta Y pitagórica la sostienen dos animales fantásticos que parecen verdaderamente dos delfines y están acompañados a su vez por dos ramos de granado a cada uno de los lados de esos dos animales, que como también ustedes bien saben son el símbolo de la ciudad, todo muy simbólico, y flanqueada por una serie, por dos cintas con una leyenda en latín, también en latín, perdónenme por la pronunciación, que riza de la siguiente manera: Arcta est via quod ducit et ad iutam, algo así como angosto el camino hacia la vida, que me tendrá que volver a corregir Tomás seguramente, porque no sé si me equivoco. Pues bien, con este bello escudo se hicieron famosos a nivel internacional, y cuando decimos famosos nos referimos a niveles suficientes, como ya les iba yo contando, como para que les plagiaran el escudo. El impresor Pasquir Pissart, impresor que trabajó tanto en Amberes como en Lovaina, les copió vilmente a los Nebrija la marca tipográfica, unos cuantos años más tarde. Eso dice bastante de lo prestigiosos que llegaron a ser, verdaderos influencers de la época en el mundo de la imprenta. Y en cuanto a los elementos ornamentales propios de este taller, lo que más destaca en los libros de la imprenta de los Nebrija pues son sus bellísimas portadas. En las maravillosas portadas de los libros de los Nebrija es muy habitual que aparezca también la Y pitagórica, y en no pocos casos en el taco superior aparece en el centro un retrato de algún personaje. El más conocido de todos ellos es el retrato del padre. Como anécdota, también contarles que parece que para la efigie de Nebrija, de los libros impresos en Granada por los hijos, se tomó como modelo a alguno de ellos. No sabemos si fue a Sebastián o a Sancho, pero uno de ellos, por el parecido físico con el padre, se tomó como modelo. Y según los expertos, este retrato es el más fiel de Nebrija, ya que por lo menos contaba con el visto bueno de los propios hijos, que digo yo que conocerían cómo era su padre, vamos. Además, y ya para ir finalizando, pues comentarles que son muy destacables en estas ediciones las letras capitales, los adornos xilográficos y los grabados en los libros. De verdad, les animo a visitar algunas de las digitalizaciones que las bibliotecas han realizado de los libros de los Nebrija. Son muy destacables las de la Universidad de Sevilla, por supuesto, la Biblioteca Nacional, que ha digitalizado la colección de este taller. Tenemos también interesantes ejemplares que ha digitalizado la Biblioteca Digital de Andalucía, la Universidad de Granada, por supuesto. Como les decía, les animo a entrar en algunas de las páginas de estas bibliotecas y conocer bien a fondo estas bellísimas ediciones. De esta imprenta salieron muchísimos libros de grandísima calidad. En total imprimen 55 ediciones del padre, aparte de las ediciones de encargo que recibieron, desde misales, breviarios. Por ejemplo, el Archivo Histórico Provincial de Granada conserva un magnífico cantoral de la diócesis de Granada, que es interesantísimo. El primer libro que nos conste salido de la imprenta de los Nebrija aparece en noviembre de 1534. Así hasta que aparece el último libro con el pie de imprenta familiar, que se registró en el año 1590. Y bueno, esta es la historia muy resumida de casi 50 años de la trayectoria de una imprenta que, como han podido comprobar, fue mundialmente conocida, que puso a Granada en el mapa impresor del siglo XVI, que expandió el nombre de nuestra ciudad por el mundo. Y hasta aquí este breve esbozo de la vida de estos dos interesantes hermanos,
y este pequeño fragmento de nuestra historia que considero nos conecta un poco más con nuestro pasado, que nos permite conocer mejor el origen de nuestro patrimonio cultural y en definitiva que nos hace conocer mejor la historia de la imprenta en Andalucía. Les mando un caluroso saludo, espero que disfruten de los próximos días, por supuesto, si pueden, como no, acompañados por la lectura de un libro. Pues muchas gracias, María José, por habernos traído esta interesante semblanza de estos dos personajes, menos conocidos que su padre, que eran Sebastián y Sancho de Nebrija, y que realmente, pues como bien dices, ¿no?, son claves en ese extraordinario desarrollo que alcanzó la imprenta granadina en el siglo XVI. Por cierto, nos encanta todo lo que nos enseñas acerca de esos curiosos elementos, ¿no?, que se utilizan en el mundo de la imprenta, que tú también conoces, ¿no? Y es cierto que hay que animar a nuestros oyentes y nuestras oyentes a que consulten esas digitalizaciones, porque pues muchas veces nos quejamos, es verdad que estamos hiperconectados, ¿no? Pero también en esto, por ejemplo, pues es una gran ventaja estar hiperconectados, porque podemos pasar estas páginas maravillosas de estos libros solamente pues haciendo un clic, ¿no? Y eso es importantísimo. Y otra cosa muy importante también, sin dañarlos, ¿no?, respetando su conservación. María José, como siempre, es una delicia escucharte, tú lo sabes, y bueno, le preguntaremos a Tomás luego por esos cum imperiali privilegio y apud inclitan garnatam, a ver qué nos dice, ¿no? Te esperamos en el próximo programa, compañera. Seguimos hablando de ese culto a Mitra con el que iniciábamos este nuevo programa y esta nueva temporada, ya la quinta. Y ¿quién era Mitra? Vamos a ver quién era este dios, ¿no? Mitra es la figura central de esta religión mistérica, ¿no? Es un dios cargado de significado. La propia iconografía del dios Mitra, que aparece pues, principalmente representado con esa tauroctonía, ¿no?, matanza del toro. Luego le preguntaremos a Tomás, ¿no?, nuestro etimólogo de cabecera, por la etimología de este término tauroctonía, ¿no? Pues como decía, esta iconografía está cargada de un enorme simbolismo, y ese simbolismo pues está relacionado con fines como la fertilidad, la virilidad, como veíamos antes, la renovación también, ¿no? Y ahora veremos cuáles son esos elementos, ¿no?, esos símbolos concretamente que tiene esta iconografía. La tauroctonía es, como decía, la matanza de un toro. Mitra se representa subido al lomo de ese toro enorme, ¿no?, que está echado en tierra, y el dios pues lo doblega cogiéndolo del hocico mientras le clava un puñal en el costado. El dios va vestido con una túnica corta y lleva un gorro frigio. Pues bien, esta representación, como decía, es bastante compleja. Por un lado, está el toro, que es ese símbolo, ¿no?, de fuerza y virilidad, pero el significado de matar al toro se ha visto también como una victoria de la razón, ¿no?, del raciocinio por encima de esa brutalidad animal que tiene el toro, ¿no? Pero asociada al toro están las figuras de otros animales, como por ejemplo el perro, un perro que aparece en actitud de lamer la herida del toro. Este perro se ha interpretado como un símbolo, por ejemplo, de lealtad, ¿no? Pero también el hecho de que se acerque al reguero de sangre, pues también debía tener otro simbolismo, ¿no? También se acerca a ese reguero de sangre una serpiente.
que bueno, pues usualmente es vista como un elemento rastrero, ¿no? Un personaje, ¿no? Que aparece incluso en la Biblia, ¿no? Con ese simbolismo, ¿no? Ventajista en cierto modo, ¿no? Se acerca a ese reguero de sangre para beberla, aprovechando, ¿no? También el descuido un poco del perro, ¿no? Por otro lado, también está el escorpión, que se aferra a las partes pudendas del toro. Y este escorpión es visto como el símbolo de la castración del toro, ¿no? Y por último está otro animal, que es el cuervo, el pájaro, ¿no? Que está cerca también de la escultura de Mitra, ¿no? El cuervo era visto en Roma como un animal, un pájaro que traía presagios, ¿no? Tanto buenos como malos. En cualquier caso, sí sabemos que el cuervo era uno de esos grados de iniciación al mitraísmo. La iconografía de Mitra se ha asociado muchas veces con los conocimientos astronómicos, ¿no? Y también con temas esotéricos. Lo que sabemos por los hallazgos arqueológicos es que el culto de Mitra se hacía siempre en ámbitos subterráneos, ¿no? En los espacios denominados mitreos o mitraea. Se recreaban como una especie de cuevas, ¿no? En las cuales pues debían realizarse esos cultos y esas ceremonias de iniciación, una de las cuales era, por cierto, la inmersión en el agua, cosa que también coincide con el cristianismo, ¿no? Todo esto se realizaba, por supuesto, en secreto y con la asistencia únicamente de los miembros y de los adeptos a este culto mistérico, y sin mujeres, por supuesto, también, como hemos dicho antes, ¿no? Se han encontrado algunos mitreos en lugares tan distantes como por ejemplo Turquía o Londres. Ya sabemos, como hemos comentado antes, pues que el culto a Mitra pues se expandió con esas legiones romanas que la llevaron a los confines del Imperio Romano, ¿no? Uno de los mitreos más curiosos y mejor conservados es el turco, el mitreo turco de Dura Europos, que fue descubierto en los años 30 del siglo XX y parece que fue fundado por los arqueros de Palmira, que eran mercenarios del Imperio Romano. Conserva este mitreo una figura de Mitra en bajo relieve y conserva también la estructura completa del mitreo en forma de un templo de una sola nave, que incluye pinturas murales, pero este mitreo completamente fue trasladado a la Universidad de Yale. En Londres, esa otra punta del imperio, también hay un mitreo excepcionalmente bien conservado en esa Londinium romana, que es el templo llamado de Walbrook, que es la calle, ¿no?, donde se descubrió en 1954. Este pobre mitreo ha sufrido varios desplazamientos de su lugar original y por fin en 2017, gracias a un empresario, Michael Bloomberg, se comprometió este hombre a devolverlo a su localización original y desde entonces pues se puede visitar allí, ¿no? Luego seguiremos hablando con Tomás Sánchez Rubio del mitraísmo, pero saludamos ahora a la profesora Mercedes Páez. ¿Qué tal, Mercedes? Bienvenida una temporada más a ti también. ¿Qué tema nos traes en este inicio de temporada? Hola Lourdes, hola de nuevo a una nueva temporada que empezamos. Un saludo también al resto de compañeros y compañeras. Bueno, pues en esta nueva temporada seguro que seguiremos descubriendo nuevos e interesantísimos temas por parte de cada uno de ellos y de ellas. Yo en especial hoy os voy a hablar del otoño.
porque bueno, para mí como profesora el mes de septiembre, que es cuando empieza el otoño, siempre ha supuesto un comienzo de curso y más que de curso yo siempre lo he asociado con un comienzo de año. Para mí el año casi que no empieza en enero, empieza en septiembre. Y aunque os parezca raro, más de una vez he hablado de, no, porque el año pasado, pero yo no me refería al año como tal numérico, año, sino al curso pasado, porque es como un comienzo de ciclo para mí. Y al fin y al cabo la vida es eso, ¿no? Una consecución de ciclos que vamos sumando. Bueno, el caso es que vamos a comenzar esta temporada recién estrenado el otoño. Si consultamos fuentes más conocedoras de estos temas, de los ciclos estacionales, vemos que este año, el equinoccio de otoño, tenía su comienzo el lunes 22 a las 20 y 19 minutos, o sea, a las 20 horas 19 minutos con exactitud. Ese día las horas de luz y de sombra han sido las mismas. La verdad es que el otoño ha sido siempre una época del año muy poética. Quizá por lo que tiene de melancolía, de cambio, el hecho de que los árboles, los de hoja caduca especialmente, se desprendan de sus hojas, pues quizás simbolice esa melancolía, incluso decadencia, madurez. Hay personas a las que no les gusta el otoño. Yo conozco a unas cuantas que no les gusta el otoño porque les resulta triste. Es un cambio en el que también se producen determinados desarreglos en nuestra cabeza, en nuestro ánimo. La naturaleza en realidad con el otoño se toma un descanso, no sin antes dejarnos una gran cantidad de alimentos, porque aunque no lo parezca y aunque tengamos esa idea de estación de otoño como caída de la hoja, melancolía y tristeza, es una estación que está llena de vitalidad. Nos regala, bueno, si habéis paseado alguna vez por el campo, la naturaleza nos regala una cantidad de frutas como las granadas, las uvas, las manzanas, los membrillos, unos riquísimos frutos secos como las castañas, las nueces, las avellanas. Bueno, y si hablamos de verduras y hortalizas, también tenemos calabazas, espinacas, berenjenas, zanahorias, brócoli. Bueno, y si a alguien le gusta la micología, es una época ideal para pasear por el campo canastilla en mano y buscar setas, champiñones, aunque con eso hay que tener cuidado y ser muy experto, no vayamos a meter la pata y coger cosas que son venenosas. El caso es que, por tanto, podríamos decir que no solo podemos pensar en el otoño como una época de decadencia, sino también como una época de abundancia. La naturaleza nos avisa del otoño con un maravilloso cambio de colores. ¿Quién no ha disfrutado de un paseo campestre con esos tonos dorados, anaranjados, rojizos, tonos cobre, ocres, marrones? Las hojas de los árboles caducifolios caen al suelo creando una alfombra natural de múltiples tonalidades cálidas y dejan que la luz pase a través de las ramas para hacer más cálido estos días en los que se supone que el frío comienza a llamar un poquito a nuestra puerta. Aunque eso es lo que se supone, porque fijaros las temperaturas. El cambio climático está haciendo que el calor dure hasta octubre y casi que hasta noviembre. Vamos, una auténtica locura. Pero bueno, todos sabemos que los tonos verdes del follaje lo da la clorofila y esta disminución de horas de luz y de temperatura van haciendo que esa cantidad de clorofila disminuya. Esto a su vez va dejando al descubierto esos otros pigmentos naturales que tienen las hojas de los árboles. Por un lado están los carotenoides, que en realidad están presentes durante todo el año, pero tanta clorofila con tanta luz pues los oculta, los deja en un segundo plano. Estos carotenoides son los que producen los tonos amarillentos, los anaranjados. Y luego también están las antocianinas, lo diré bien, que se producen específicamente en otoño. Estos pigmentos no están en verano ocultos por la clorofila como los anteriores.
sino que se producen en otoño y dan ese característico color rojizo que tienen, por ejemplo, ciertas manzanas, las ciruelas, la cereza, y producen estas tonalidades cobrizas, incluso moradas en algunas hojas. Pues bien, sabiendo todo esto del otoño, vamos a derivar hacia el arte. Los tonos que se utilizan para representar pictóricamente el otoño son, igual que en la naturaleza, los tonos rojizos, que aportan una gran energía, los tonos anaranjados, que simbolizan juventud y vitalidad, fijaros, los amarillentos y ocres, que aportan la brillantez de la luz dorada de esos atardeceres otoñales. Los tonos tierra y los marrones son acogedores, aportan tranquilidad. Pero no solo observamos estos colores en otoño. Si os fijáis, también encontramos verde, aunque a lo mejor son verdes un poco más apagados, tonalidades moradas, tonos beige, y cada uno de ellos dando unos toques que completan totalmente la paleta de los colores del otoño. Hay muchos artistas que a lo largo de la historia han representado el otoño en sus obras. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, El viñedo rojo de Van Gogh o La alegoría del otoño de Alphonse Mucha? Pero voy a detenerme en una pintora que representó el otoño de muchas de sus obras y de una manera magistral. Me refiero a Olga Wisinger-Florian. Esta pintora nació en Austria en 1844 y logró ser una de las artistas más importantes de la Viena de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX, principios del XX. Si buscáis sus obras en internet para poder ver qué es lo que hacía, podréis observar que sus paisajes representan el otoño no solo por el uso de una paleta de color llena de dorados, marrones, anaranjados, sino que además es capaz de recrear en sus obras el ambiente poético del otoño, esa atmósfera del otoño. Su pincelada es enérgica, vital, llenando de texturas la superficie de la obra, y por esto mismo se la ha llegado a considerar una pintora expresionista. Previa al expresionismo, pero ya apuntando hacia ese expresionismo. Perdón. Como otras tantas mujeres artistas, de las que ya he hablado en otras ocasiones, y muchas más de las que todavía no he hablado, gracias a su esfuerzo y su gran calidad artística, logró insertarse en un mundo dominado por los hombres y fue reconocida más allá de su Viena natal. Expuso en diferentes países, ganó premios y tuvo clientes entre miembros destacados de la aristocracia y la nobleza. Y además fue una gran defensora de los derechos de las mujeres y además organizó exposiciones en Austria para visibilizar a las mujeres artistas y que éstas pudieran mostrar en público sus obras. Pero, como ha pasado en muchas otras ocasiones, la historia la olvidó. Su nombre cayó en el olvido. Afortunadamente, en el 2019, el Leopold Museum de Viena la homenajeó con una exposición retrospectiva de su obra, con lo cual pudimos volver a disfrutar de su obra y conocer el nombre de esta gran pintora. Yo os invito a que busquéis sus obras, a que disfrutemos de la poética del otoño, de la cálida y acogedora paleta de color que nos ofrece paseando por el campo, por los parques, por jardines. Y sin más, me despido hasta la próxima, deseando que hayáis empezado esta temporada con muy buen pie y con mucha energía. Hasta la próxima. Pues muchas gracias, Mercedes, por ese tema tan interesante que nos has traído hoy y por ese aporte tan interesante y tan didáctico que nos haces cada mes, ¿no? Por los temas que escoges, ¿no? Por esa experiencia tan dilatada que tienes en el campo de la enseñanza, que es una joya, ¿no? Por cierto, felicidades atrasadas porque fue tu santo hace unos días, ¿no? Te esperamos en el mes de octubre, compañera. Estamos en septiembre y hoy me gustaría, ya que estamos hablando de creencias como la de Mitra, ¿no?, reseñar que a principios de este mes se ha celebrado en Utrera, en la provincia de Sevilla, aquí en España, ciudad donde, dicho sea de paso, nació mi madre,
una procesión extraordinaria de una imagen muy venerada a lo largo de los siglos, como es la Virgen de Consolación de Utrera, y se ha hecho con motivo del 375 aniversario de la fundación de su hermandad, que parece poco, ¿no? La vocación lleva muchos más siglos, ¿no? La Virgen lleva un barquito en la mano izquierda que simboliza que fue una imagen muy venerada en esta orilla, en Europa, en Utrera, en España, y también en la orilla americana, ¿no? Porque la veneración de esta Virgen viajó con los galeones hasta América, concretamente hasta Perú, donde se fundó la Cofradía de Indios de Nuestra Señora de Consolación de Utrera a finales del siglo XVI. Hay que tener en cuenta que esta devoción en el siglo XVI era la más importante del ámbito de la Baja Andalucía, ¿no? Lo que se conoce como la parte baja del Guadalquivir, y habiendo llegado a unos niveles de afluencia desorbitantes, ¿no? Incontrolables, pues Carlos V pues acabó prohibiendo esta celebración en el siglo XVIII, dejando paso así, a partir de entonces, al crecimiento de otras devociones también en la Baja Andalucía, como es el caso de la Virgen del Rocío, pues que sí, que ha llegado hasta nuestros días. No es que la Virgen de Consolación no tenga todavía devoción, que la tiene y mucha, pero ya no se celebra esa romería de manera tan pública y tan multitudinaria como lo fue en esos siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? La importancia de la advocación de Consolación de Utrera y de su romería era tal que se funda esa hermandad de indios y se generan en torno a ella, en el Perú, pues convivencias similares a las utreranas, porque se exportan también ese estilo de convivencias de la romería de la Virgen de Consolación de Utrera, donde pues estos pobladores peruanos pudieron volcar los aspectos propios de su folclore, ¿no? En torno a la celebración grande que era el día 8 de septiembre. También se incluyen en estas celebraciones, por cierto, un elemento muy novedoso, como por entonces era el uso de la pirotecnia, ¿no? Pues bien, los cultos de la Cofradía de Indios de la Virgen de Consolación de Utrera tuvieron una enorme importancia durante los siglos XVII y XVIII y va decayendo un poco ya en el siglo XIX. Yo os animo a leer interesantes artículos sobre este tema, sobre esta Cofradía de Indios de la Virgen de Consolación de Utrera, por investigadores como Julio Mayo, Ismael Jiménez o el doctor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Jesús Cosamalón. Esta cofradía tuvo su sede en el convento, de la Merced de Lima, donde se encuentra, por cierto, el famoso Cristo del Auxilio realizado por Martínez Montañés. Pero hay que decir que, bueno, este tema de la Virgen de Consolación nos sirve para hablar de otro tema, porque no solamente las advocaciones viajaron en esos galeones y en esos barcos, ¿no? Curiosamente, desde Utrera, por ejemplo, también viajaron, por decir una curiosidad, las famosas roscas de Utrera, que curiosamente no se enmohecían, y es lo que hizo que viajaran en lugar de otras especies de panes que sí que cogían moho durante el largo viaje y la humedad que hacían esos galeones, y viajaron esas roscas de Utrera. También, por supuesto, viajaron obras de arte españolas y también ciertos elementos relacionados con estas obras artísticas, precisamente para la ejecución de las mismas, como eran los pigmentos. Un interesante estudio de Rocío Bruquetas, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, revela cómo en tiempos de Felipe II se emprende una búsqueda para conseguir los mejores pigmentos para las obras artísticas españolas.
Uno de los pigmentos más buscados en este momento era el azul ultramar, que se hacía en Venecia y en Amberes, y que se hacía en base al lapislázuli. Era un pigmento carísimo, el más caro de la historia, dicho sea de paso, ¿no? La búsqueda de alternativas a este azul ultramar pues hizo que se buscasen tierras para fabricar otro pigmento que fuera similar en el continente americano, ¿no? Y así surgió el llamado, en esta época, azul de Sevilla, que en realidad era de la isla de Santo Domingo y provenía de la azurita, y luego se refinaba en Sevilla, ¿no? Por eso llegó a tener el nombre también de azul de Sevilla. Este pigmento se usó en multitud de obras españolas de los siglos XVI y XVII, ¿no? Bueno, y existen registros de los desorbitados precios que alcanzó el azul de Sevilla, ¿no? Pero bueno, que no llegaron a alcanzar ni mucho menos el precio del azul ultramar. Y es que este negocio de los pigmentos motivó enormes disputas entre los países, ¿no? Entre las potencias, e incluso fue objeto de contrabando. Y curiosamente, ese contrabando fue el origen, pero esto ya da para otra historia, ¿no? El origen de la división de la isla de Santo Domingo en dos. La antigua española se dividió en dos, por un lado quedó Santo Domingo y por el otro Haití, ¿no? Conquistada o repoblada por los franceses de manera un poco de extranjis, ¿no? Por así decirlo, por decirlo de manera coloquial, pero bueno, esa es otra historia. Volviendo a la codiciada exclusividad de los pigmentos, hay que decir que no ha cesado con los siglos, ¿no? De hecho, en el siglo XX, por ejemplo, vemos el caso de Yves Klein, este artista francés, ¿no? Que registra en 1960 su famosísimo azul Klein, ¿no? Pero a mí me gustaría recordar que hace tan solo unos años se zarzaron en una disputa dos artistas británicos contemporáneos a cuenta de la exclusividad de un pigmento, que era el Vantablack, o sea, un pigmento que había sido creado a partir de nanotubos de carbono, que era capaz de absorber casi la totalidad de la luz, ¿no? Un 99 y pico % de absorción de la luz, ¿no? Un negro negrísimo que aplicado a cualquier superficie pues casi la hace desaparecer a la vista, ¿no? Como si se tratara de un agujero negro del espacio, ¿no? En concreto, estos dos artistas son Anish Kapoor y Stuart Semple. El primero compra los derechos del Vantablack, que había sido producido en los laboratorios de Surrey Nanosystems, y este artista compra estos derechos para, obviamente, pues poder utilizarlo en sus obras con exclusividad. Pero el otro artista, Stuart Semple, que parece ser que ha trabajado desde niño en la investigación de los pigmentos para poder realizar sus propios colores, pues sacó, a raíz de esta compra de los derechos exclusivos del Vantablack por Kapoor, pues sacó el pigmento rosa más rosa, es decir, el The Pinkest Pink. El caso es que este artista advertía, bueno, esto no se cortaba porque desde luego fue un órdago el que lanzó a Kapoor, porque advertía en su página web a los potenciales compradores que solo quienes no fueran Anish Kapoor podían comprarlo. O sea, tenían que declarar, cada vez que comprabas el pigmento rosa más rosa, pues tenías que declarar en la compra, pues no ser Anish Kapoor, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que Anish Kapoor compró un bote y puso en su Instagram una foto del bote abierto, había metido el dedo índice y había hecho en fin, no sé si se llama una peineta, creo recordar, ¿no? Bueno, había puesto ese dedito índice de manera así un poquito grosera, cubierta de ese rosa, para decirle, mira, que lo he comprado, ¿no?
El caso es que, bueno, los rifirrafes no han acabado ahí, porque el último episodio de esta disputa ha tenido lugar hace pocos meses, ¿no? Y Stuart Semple se cambió hace unos meses en el registro civil su nombre por el de Anish Kapoor. Bueno, esto va a acabar fatal, pero bueno, no sabemos, ¿no?, a lo que va a llevar esta lucha por los pigmentos. En cualquier caso, vemos cómo a lo largo de la historia del arte, pues esa lucha por tener la exclusividad de los pigmentos ha llevado incluso a estos juegos sucios, ¿no? No solamente del contrabando, sino de lo que está pasando con estos dos artistas, ¿no? Damos ahora paso a nuestra compañera Carolina Verdejo, que bueno, estamos deseando escucharte. A ver qué tema nos traes para este inicio de temporada. Carolina, adelante. Hola, un cariñoso saludo a todos en esta nueva edición del programa que dirige nuestra querida Lourdes Páez y que además me ha archivado que es nada más y nada menos que su 5ª temporada. Desde aquí, mi más sincera enhorabuena, Lourdes. Bueno, espero que hayáis podido disfrutar de un buen verano, y es precisamente con algunas de las visitas que he podido hacer durante estas vacaciones el tema que traigo hoy, y que va a tratar sobre los centros de arte contemporáneo en Europa, muchos de ellos convertidos posteriormente en museos. El Centro de Artes Plásticas Contemporáneas de Burdeos, en Francia, conocido con las siglas CAPC y convertido, como decimos, como otros muchos centros de arte, en museos, constituye un hito importante dentro del nacimiento de estos centros de arte contemporáneo. El edificio en el que se encuentra es un antiguo almacén portuario, inscrito en el Inventario Adicional de Monumentos Históricos de Francia, con el nombre de Almacén de Lenné, que había estado destinado a almacenar alimentos coloniales. No obstante, hay que decir que es el Centro Pompidou de París, inaugurado 4 años más tarde, el que ha tenido una mayor relevancia como hito arquitectónico y artístico, así como también como propuesta de revitalización de un barrio degradado, siendo modelo emulado, como veremos en otros grandes proyectos museísticos. No obstante, la intervención sobre este almacén portuario de Burdeos constituye hoy en día un importante ejemplo de rehabilitación de un edificio histórico para el arte contemporáneo, que además se pudo salvar gracias a la movilización de los propios vecinos de Burdeos, así como también por la ley Malraux, una ley creada en 1962 por el entonces ministro de Cultura francés André Malraux, que incentivaba la restauración de edificios en cascos históricos clasificados como sectores protegidos. Y bueno, no puedo evitar decir que André Malraux es también conocido en el ámbito de la museología, ¿no?, por su famoso ensayo titulado El Museo Imaginario. Pues bien, con la inauguración en el 79 de este Centro de Artes Plásticas Contemporáneas de Burdeos, tiene lugar el inicio de este gusto por la reutilización de edificios industriales, como pueden ser naves, silos, fábricas, estaciones de tren y hasta mercados antiguos para tal fin. De esta forma nacerían ejemplos similares como el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Grenoble, ubicado en una antigua nave industrial fabricada con motivo de la Exposición Universal de París de 1900, pero que posteriormente sería trasladada a Grenoble, donde serviría como almacén. En el Reino Unido podemos mencionar también las nuevas subsedes de la Tate Gallery, primero en unos antiguos muelles del puerto de Liverpool y posteriormente en una estación eléctrica en desuso. En España, el nacimiento de los centros de arte contemporáneo se inició con la fundación del Centro de Arte Reina Sofía en lo que fuera el antiguo Hospital de San Carlos en Madrid, y que, como sabéis, posteriormente recibiría la consideración de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Así pues, la rehabilitación de edificios históricos de carácter industrial para su uso museístico se empleó como estrategia de regeneración urbana en zonas degradadas, aunque fue una práctica que pronto coexistiría con la creación de grandes proyectos arquitectónicos
realizados además por arquitectos de fama internacional. En España tenemos un caso paradigmático en el Museo Guggenheim de Bilbao, realizado por Gehry y inaugurado en 1997, pasando a ser el buque insignia, ¿no?, de la transformación de la ciudad por su impacto cultural y arquitectónico. En este sentido sigue existiendo un debate ya antiguo ante la reutilización y rehabilitación de edificios históricos o la creación de nuevos proyectos arquitectónicos. Una cuestión que hunde sus raíces en el nacimiento del propio Museo Ilustrado, que ha generado una polémica entre el cumplimiento de sus necesidades museológicas y su concreción como obra de arte arquitectónica, como así ha sido señalado, ¿no?, por la profesora especialista María Ángeles Layuno. Pero es verdad que lo que debería ser incuestionable es que la arquitectura del museo debe cumplir, ¿no?, con las funciones museológicas básicas de estas instituciones, como bien ya hemos mencionado, que son la conservación, exposición y difusión, ¿no?, de sus colecciones. Está claro que estas funciones han debido coexistir con otras de tipo simbólico, ideológico y hasta político, como monumento público e institucional de estas instituciones. Por toda España surgieron museos que repitieron los mismos modelos anteriormente mencionados, donde la rehabilitación y adaptación de edificios históricos parece haber sido la tónica dominante. En Andalucía, por ejemplo, cabe citar el Centro José Guerrero de Granada, que se encuentra en un edificio construido en 1892 para albergar unos almacenes, pero que posteriormente pasaría a tener un uso como imprenta, y finalmente sería la sede del diario Patria, que instalaría allí sus talleres y oficinas. En Sevilla, el espacio anhelado como centro de arte contemporáneo siempre han sido, ¿no?, las atarazanas, esos antiguos astilleros para las galeras reales, cuyo carácter civil e industrial habría estado más en sintonía con los edificios destinados a tal fin, como acabamos de ver. Por cierto, acaba de terminar la primera fase de obras de rehabilitación de las atarazanas para su uso como centro cultural y museo de arte contemporáneo. Un aspecto importante también dentro de esta tipología museística y arquitectónica es el que se debe al diálogo urbano que establecen en sus diferentes emplazamientos. La conexión entre el edificio y la ciudad se ha realizado a través de lo que se llaman ámbitos de transición, como son, por ejemplo, las plazas, que permiten trasladar las actividades y la influencia del edificio más allá de sus propias paredes, siendo un claro ejemplo de ello también, de nuevo, el Museo Pompidou de París, donde su gran plaza es un foro en el que se dan cita tanto la música como otras manifestaciones artísticas, como disfrute de todo aquel que se pasea por su entorno. Por último, queremos mencionar el edificio Nueva Planta, inaugurado en el año 2002 para albergar el Museo de Arte Contemporáneo de Victoria, Artium, donde los grandes espacios, tanto al aire libre como en interior, sirven para la exposición de las más diversas instalaciones que requieren de este tipo de espacios específicos. En la gran plaza interna de este museo se ha instalado recientemente la obra que lleva por título Números Primos de Esther Ferrer, siendo así la primera obra de una artista mujer ubicada en este espacio público del museo. Pues muchas gracias, Carolina, por acompañarnos, como bien dices, en esta quinta temporada, y gracias por traernos ese tema tan interesante de cómo los centros de arte contemporáneo pues muchas veces se han convertido, ¿no?, en punta de lanza de la recuperación de edificios tan interesantes como los edificios de la era industrial, ¿no? Te esperamos en el siguiente programa, compañera.
Tenemos aquí con nosotros ya a Tomás Sánchez Rubio, que es nuestro etimólogo de cabecera, una temporada más también, disfrutando de su sabiduría en nuestro equipo, y nos va a contar hoy pues una serie de curiosidades sobre el mitraísmo. Hola Tomás, ¿qué tal ha ido ese verano? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha transcurrido? ¿Qué tal? Buenas tardes, Lourdes. Pues nada, ante todo encantadísimo de estar aquí, ¿eh? Y bueno, pues el verano bien, la verdad es que ha sido un momento para aprovechar, para hacer muchas cosas y bueno, y Con novedades, ¿no? estrenando jubilación. Qué bien, qué Estrenando bien. jubilación y parte de los ojos nuevas tras la intervención de cataratas y eso, ¿no? Totalmente. Así que, y bueno, y después que da tiempo para todo, ha dado tiempo para hacer muchas cosas, para descansar, para aprender, para escribir, para pintar también, que por fin pues me veo con tiempo suficiente pues para dedicarme a esa afición tan fuerte que tengo por la pintura. Por la Yo no sé pintura. pintar, pero tú ya sabes que me gusta mucho, Bueno, ¿no? pero es Entonces, muy catártica como la literatura, ¿no? pues sí, una bonita palabra además. Pues, Sí, pues enhorabuena por esa jubilación, Tomás, y también porque sabemos que, hombre, las personas que tienen muchas aficiones, pues nunca les es suficiente las 24 horas del día, ¿no? Para hacer todas las cosas que quieren, ¿no? A Y veces eso da esa es importante. sensación. Pues Es nada, importante. enhorabuena primero a ti, ¿no? Por esta continuidad del programa, por regalarnos con esta grande dosis, vamos a decir, tan interesante de cultura, de conocimiento sobre nuestra historia y sobre nuestra vida. Y quería darle la enhorabuena también a los otros miembros, a mis compañeras Carolina, Mercedes, y bueno, y enhorabuena por la incorporación de María José, Hombre, porque la verdad me agrada mucho ese conocimiento que tiene, ¿no? De expresiones, por supuesto, del latín, pero además con totalmente. todo aquello relacionado con la imprenta, ¿no? Con esas fórmulas utilizadas ya por los hijos de Nebrija, que ella acaba de citar, ¿no? Como este Sí. Apud Inclitan Garnatam, ¿no? Sí. Tan interesante. La verdad me parece un fichaje muy interesante. Sí que lo es, sí que lo es. Yo estoy la verdad, contentísima de tenerla en el programa, María nada, José, la ya, verdad muchas que sí. gracias y a seguir así. Pues nada, antes de que nos cuente, entremos en materia, en esas curiosidades que nos trae sobre esta religión mistérica, ¿no? Del mitraísmo, yo quería preguntarte acerca de qué piensas tú de por qué triunfó tanto el mitraísmo, ¿no? En Roma, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que fuera tan atractivo? Bueno, fundamentalmente no, netamente para los hombres, pero fue una religión bastante extendida. ¿Qué es lo que piensas tú que lo hizo tan Pues mira, atractivo? efectivamente, yo creo que la atracción del mitraísmo es la atracción de las religiones orientales a una civilización como es la grecorromana, que se iba alejando poco a poco de sus dioses tradicionales. Debemos recordar que tenemos que poner en relación este triunfo del mitraísmo con el triunfo del cristianismo, porque sencillamente el cristianismo es otra religión oriental. Y entonces, tal como le ocurre a estas creencias venidas de Oriente, existe en el mitraísmo, como existirá en el cristianismo, una relación directa del devoto con la divinidad. Ajá. Ya. A eso vemos además que es un Dios de la luz, que es un Dios de paz, el Dios cristiano y también el Dios Mitra, ¿no? Son religiones que prometen una salvación, que prometen la salvación y que además tiene éxito en las clases inferiores porque sobre todo predican la igualdad. Sí. Tenemos que tener en cuenta que efectivamente el mitraísmo tuvo éxito entre los soldados.
llegando por ejemplo al emperador Cómodo. Ya sabemos que el culto alcanzó su apogeo a final del siglo II y en el siglo III tras la adhesión del emperador Cómodo, ¿no? El último emperador de la dinastía antonina, pues a estas creencias, ¿no? Era una religión que obligaba a la honestidad, a la pureza, al coraje entre sus adeptos, ¿no? En este punto se asemeja a los templarios, por ejemplo, ¿no? A esa solidaridad entre hombres. Ten en cuenta que los iniciados al mitraísmo se autodenominaban los sindexioi en griego, que son los unidos por las manos, por el apretón de manos, ¿no? Que era parte de la ceremonia, o sea que también se autoidentificaban así, apretándose la dexía, de ahí sindexioi, la dexía es la mano derecha, ¿no? Entonces es un tema interesantísimo, porque lo que he dicho antes de esa adhesión de los soldados, que al fin y al cabo no deja de ser una clase inferior, ¿no? Los soldados de la base de la sociedad, se relaciona con esa adhesión tan fuerte que tuvieron los esclavos con el cristianismo. O sea, el cristianismo, religión de paz, religión de salvación, religión de comunión, de iguales. De comunión entre los adeptos y su Dios, también establece una relación entre iguales. O sea, a un esclavo le decías tú, no, tú eres igual a tu Señor no es superior a ti. Pues entonces eso era una llamada a la esperanza que nunca ha dejado de promulgar lo que sería el cristianismo. Pues sí. Muy bonito todo lo que dices. La verdad que sí, que eso fue el gran triunfo, ¿no? Es el atractivo del cristianismo. De esta nueva sensibilidad oriental. ¿No? Ni más ni menos, ¿no? Precioso, la verdad. Pues hemos hablado precisamente, Tomás, antes de esa representación del dios Mitra, que bueno, la principal representación que actualmente hemos conservado de él, ese Mitra matando al toro, que se denomina tauroctonía, ¿no? Y nosotros queríamos que nos contaras un poco sobre esta etimología del término y el significado también, ¿no? De esa etimología, ¿no? Pues sí, no, es un tema muy interesante, ¿no? Porque, en fin, es la figura del toro, del sacrificio del toro, ¿no? Que impregna, pues, las civilizaciones mediterráneas. Pero antes de eso, has mencionado ahí la palabra misterio, ¿no? Que ha llegado hasta nosotros, ¿no? Que tan aficionados, tú sabes, bueno, somos los dos, ¿no? A la película de lo que se llama hoy misterio, la literatura misterio. Bueno, pues la palabra misterio, el por qué se le aplica el adjetivo de mistérico a estas religiones, es que, en fin, vendría del latín mysterium y a su vez del griego mysterium, que deriva de mystes, que no significa nada relacionado con la intriga, oculto. Exactamente, mystes significa iniciado. Y se refiere a los cultos secretos o esotéricos. Recordemos que la palabra esotérico significa que mira hacia adentro, frente a exotérico, que mira hacia afuera, ¿no? Pues son estos cultos secretos de la antigüedad griega y romana, en la que para entrar la persona, el adepto, tenía que seguir un rito de iniciación. Tenía que iniciarse en estos ritos, ¿no? Entonces, como estos 7 pasos del mitraísmo que tenía que alcanzar hasta... O sea, de ahí viene, ¿no? Que haya tomado la palabra misterio el sentido y idea de algo muy curioso, secreto o difícil. No solamente era porque se daba bajo tierra, ¿no? Ese culto, sino que más bien no lo era, no es mistérica por eso, sino por lo otro, ¿no? Por lo que dices. Exactamente, porque es un camino de iniciación. Curioso. En hebreo también se utiliza la palabra mistorim con el mismo significado. Falso amigo, de misterio, un falso amigo. Pues sí, la verdad, exactamente, si vamos a su origen, sí. Ten en cuenta, fíjate hasta qué punto son cultos, vamos a decir, discretos, ¿no? Si preferimos la palabra discreto a secreto, que la mayoría de los testimonios escritos no provienen de documentos doctrinales internos, sino de lo que nos dicen fuentes externas, tanto cristianas como literarias, aparte de
el material epigráfico, ¿no? O algún fragmento ritual aislado, ¿no? Y bueno, frente a ahora aparte, ¿no? El tema de la tauroptonía, ¿no? Es el nombre moderno que se le da a la imagen principal del culto mitraico, ¿no? En que se representa a Mitra matando a un toro. Deriva esta palabra, ¿no? Tauroptonía, del griego tauróctonos, que es la matanza o bien el matador de toros, ¿no? Está formado de tauros, toro, y tonos, que significa matador, que viene del verbo toneo, inmolar, y a su vez del verbo cteino, que significa en griego matar. O sea, un sacrificio religioso, ¿no? Exactamente, un sacrificio religioso que, bueno, lo tenemos en otras civilizaciones, en otros ámbitos del mundo mediterráneo. Tenemos, por ejemplo, el llamado taurobolio, que es el rito de los misterios de Cibeles, diosa de la fertilidad de origen frigio, y Atis, ¿no? Ese amante, ¿no? Amante suyo eunuco, ¿no? Y conductor de un carro tirado por leones, ¿no? Recordemos que Atis se enloqueció por causa de Cibeles y se castró a sí mismo, ¿no? Y bueno, en este rito pues también se sacrifica un toro, que incluso se discute que esté relacionado con la tauroptonía de Mitra. O sea, es algo diferente, pero bueno, lo que tiene en común es esa idea de sacrificio del toro, ¿no? La palabra taurobolio proviene del griego, ¿no? Por supuesto, y combina tauros con bolion, que significa caza más que degüello, ¿no? El degüello es el sacrificio que aparece, ¿no? De velos, caza porque viene de velos, que es cualquier arma arrojadiza que se utiliza para la caza y también para la guerra, relacionada con el verbo balo, que significa lanzar, de donde viene en español balón o bala. O bala, ¿no? Qué curioso. Y ya por último también pues podríamos hacer referencia a lo que se llama la caurocatapsia de Creta. O sea, nosotros vemos representaciones de ciertos ejercicios que se hacen con toro en los frescos de los palacios cretenses, ¿no? Y la taurocatapsia proviene de cazapto, que significa atar, colgar, coger o agarrar. Parece referirse a un rito iniciático minoico donde tanto hombres como mujeres jóvenes, esto es importante, realizan una serie de acrobacias con un toro en movimiento, subiéndose sobre él, etcétera, ¿no? Bueno, pues nos has traído aquí en un momento muchos extras, ¿no? Etimológicos, la verdad que bueno, que esto todo hay que apuntarlo porque la verdad son súper interesantes, ¿no? Mira, yo quería preguntarte, porque dentro de estas representaciones de Mitra, pues nos llama mucho la atención ese detalle del tocado que lleva Mitra, que es ese gorro frigio, ¿no? Que lleva en su cabeza y que también se repite o se ha repetido en otras figuras alegóricas, ¿no? Como, bueno, a principios de la época contemporánea, como han sido las figuras estas que han sido símbolos de la libertad, como la alegoría de la Marianne en Francia, ¿no? Que era el símbolo de la Revolución Francesa, ¿no? Y que la vemos en ese lienzo inmortal, ¿no? De la libertad guiando al pueblo, ¿no? Tan precioso de Eugène Delacroix, ¿no? Y también en la figura que, a imitación de esta Marianne, pues personifica a la República Española, que fue creada precisamente por el dibujante del siglo XIX, Tomás Padró. Pero parece que estamos, ¿no, Tomás?, ante un error histórico, ¿no? Porque parece que este gorro frigio no era el relacionado con la libertad, ¿no? Exactamente. O sea, efectivamente el personaje de Marianne en este cuadro, ¿no? de Delacroix a la libertad guiando al pueblo, ¿no? Una escena de la Revolución de 1830, pues resulta que sí, efectivamente es un gorro frigio, pero no es correcto que a este personaje, que indica la manumisión de la esclavitud, o sea, la liberación de las cadenas del que se considera hasta entonces esclavo o esclava, pues esté representado con ese gorro frigio.
debía estar representado con otro tipo de gorro que precisamente llevaban los esclavos cuando alcanzaban la libertad en Grecia y en Roma, que era el píleo, proveniente del nombre pileus del latín y pilos del griego. Entonces el auténtico, vamos a decir, el gorro frigio, ¿dónde tenía su sentido? Pues en la representación del dios Mitra o de Atis. ¿Por qué? Porque están basados en personajes que efectivamente son frigios. Ya saben ustedes que la Frigia es una región de Grecia, ¿no? O sea, Atis, por ejemplo, el auriga de Cibele, pues Cibele era una diosa frigia, la madre tierra, cuyo sirviente Atis estaba enamorado de ella y se autocastró durante su boda forzosa con una princesa. Y en fin, esa princesa era la hija del rey Midas, rey de Frigia, etcétera, ¿no? Precisamente. Pues ha habido ahí entonces una confusión entre gorros, ¿no? Que se parecen porque son ambos puntiagudos, ¿no? Exactamente. Pero es algo diferente. El pileus lo utilizaban habitualmente los peltastas, que eran soldados de infantería ligera griega, que a diferencia de los hoplitas no usaban armadura ni casco, ¿no? Y después en Roma pues trascendió convirtiéndose, como digo, en símbolo, ¿no? Cuando el dueño de un esclavo le concedía la libertad a este, ¿no? A través de las dos posibilidades de manumisión que tenía, ¿no? La solemne o no solemne, pues el símbolo que llevaba, el símbolo que indicaba su nuevo estatus social como liberto, como esclavo manumitido, pues precisamente era esta especie de tocado más puntiagudo. Sería algo más puntiagudo de lo que sería el gorro frigio. Parecido, pero no exactamente el mismo, o sea, con otro origen. Pues muchas gracias, Tomás, por estas pinceladitas que nos has dado hoy sobre el mitraísmo, el gorro frigio, y hemos salido de esa duda, ¿no? De ese error histórico, ¿no? Que bueno, pues que ha llegado hasta nuestra época y que hoy está como muy extendido, ¿no? Esto del gorro frigio como la libertad, imposible volver atrás. Pero bueno, hoy hemos aprendido que también existen esos errores históricos, ¿no? Bueno, y hay que desentrañarlo de vez en cuando para que, bueno, no seguir cometiéndolos por lo menos, ¿no? Exactamente, por lo menos que sepamos Exactamente. que existe un error. Sí, pues muchas gracias, Tomás, por estar de nuevo. Y me ha faltado algo, Tomás, ¿Sí? hoy. Vale, me ha pues. faltado algo. Que ha sido que tú siempre dices el número del programa. Uy, pues te quiere decir. Y es el 35. El programa 35. Esto es un error imperdonable. Esto no puede ser siempre suelo. Esto ya síntoma de la jubilación. Totalmente, totalmente. O sea, Algo has perdido ahí, algo has perdido. No, hombre. Bueno, te esperamos en el programa 36, ¿eh? Y espero que me lo digas, porque eres tú el que recuerda siempre ese número de programa. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ti, enhorabuena. Por formar parte de este equipo. Eres una parte muy importante, que lo sepas. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Y gracias a ti también por estar ahí, por acompañarnos mes tras mes, por ser tan fiel en este pequeño espacio de cultura, ¿no? Que es o pretende ser Inictu Oculi, aquí en Radio Proverso. Te esperamos en el siguiente programa.